En este canal nos enfocamos en pintar con cualquier cosa extraña que se nos cruce en nuestros caminos. Y qué mejor que hacerlo como en los tiempos en los que estamos ahora. Si no eres de México, déjame contextualizarte. En México este año se eligen a gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y diputados federales. Como vieron en la imagen inicial de este video, yo no soy ningún politólogo, ni siquiera soy un periodista político. Solamente soy un ciudadano demasiado informado. Y si sientes que este tema es de... ¡ah, qué perra hueva! Eres libre de salir de este video o poner otro. Pero es que siento que ese es el primer problema por el cual estoy haciendo este video. Los jóvenes entre 18 a 30 años no se interesan tanto en la política. Y digo la verdad, está bien no hacerlo día con día. Yo en mis épocas de niño chairo seguía al Chapucero y a campechaneando. Después de que ganó el Peje ya no sentí la misma euforia que en épocas de elecciones. Y bueno, aquí en mi país es cada 3 años que tenemos elecciones. Y es que en estos meses hemos sido bombardeados de la manera más impresionante. Bueno, de todas las formas posibles, con publicidad. De verdad. No. Ay. Y es que en estos meses hemos sido bombardeados impresionantemente de todas las formas posibles, con publicidad a montones de todos los candidatos. Los vemos en espectaculares, en paredes, ya ni siquiera puedes escuchar la radio a gusto. Ya ni siquiera puedes escuchar la radio a gusto. Ya ni siquiera puedes escuchar la radio a gusto. Los partidos políticos se adueñan de los comerciales en estos meses. Miren, de hecho esto me pasó al momento de descargar una aplicación. Me salieron 2 anuncios de 2 candidatos al mismo tiempo. Mítines. Otra manera que usan los candidatos de darse a conocer es yendo a tu localidad. Algunos que he visto dan cada tipo de show. Llevan animadores, payasos, incluso llevan conjuntos locales, como si fuera una fiesta. ¿Pero qué tipo de fiesta? ¿La fiesta de la democracia? Llevan animadores, payasos, conjuntos locales, inclusive conjuntos nacionales, como si esto fuera una fiesta. Pero, ¿qué tipo de fiesta? ¿La fiesta de la democracia? La política es el arte de gobernar y de administrar a un país interiormente como exteriormente. Y yo lo que me pregunto, ¿nuestros políticos realmente se enfocan en desempeñar su papel o solamente se ocupan en sacar provecho de ello? Pero, como veo la situación en la que se encuentra mi país actualmente, yo optaría por lo segundo. O díganme, ¿cuántas veces hemos visto que se nombran a personas de la farándula a cargos públicos, aunque esa persona ni siquiera sepa nada sobre el área en la cual está ejerciendo? Nosotros mismos vimos hace años que a los políticos no les importa que la mitad de la población sea pobre, mientras la primera dama tenga una mansión con recursos del pueblo. Quizás es por esto que el país, en lugar de avanzar, parece ir en retroceso. México a veces da la impresión de ser como el reino del revés. México es un país muy hermoso. Nosotros tenemos una de las faunas más grandes de toda Latinoamérica. Y sinceramente tenemos una población que ama sin lugar a dudas su país. Y sinceramente de paisano a paisano somos inteligentes, capaces y unas personas muy chingonas. Pero desafortunadamente tenemos 2 tumores que nunca vamos a extirpar.
Uno de ellos es el crimen organizado. Debido a todo el dinero que se genera de este negocio, tan solo si le ofrecen a un policía unirse a algún cartel, va a terminar ganando más dinero en una sola noche en la que junta en medio año. Pero lamentablemente al entrar al mundo del narco ya no hay escapatoria. El narcotráfico y la política van ligados. El narcotráfico y la política van ligados de la mano, y nosotros hemos estado sometidos por una clase política que los únicos intereses. Y nosotros hemos estado sometidos por una clase política rapaz y con intereses propios, la cual era antes la mafia del poder y ahora es la coalición Va por México. Si me lo permiten, quisiera darles una breve y resumida historia de mi país. Antes de lo que conocemos actualmente como México, existían distintas culturas. Las más sobresalientes eran la azteca y la maya. Al llegar los españoles, hicieron una limpia, nos sometieron a 300 años de colonización, nos impusieron el idioma español castellano como forma de hablar. Nosotros éramos politeístas. Al llegar, ellos imponieron su religión, o inclusive solamente cambiaron dioses, que eran nuestros por dioses que ellos querían. Y bueno, desde 1810 a 1821 queríamos la independencia de España y la conseguimos. En el año de 1830 surgió un personaje. En el año de 1830 surgió un personaje querido por unos y odiado por la mayoría, el cual es Antonio López de Santa Anna. Gracias a sus fallidas estrategias de combate y ser un pésimo negociante, se le relaciona con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. Después de desterrar a Santa Anna, surgió un personaje que usan demasiado en la 4T, y estamos hablando de Benito Juárez. En 1860 el país se dividió en dos. Los liberales y los conservadores. Los conservadores pusieron al cargo a Maximiliano de Habsburgo, mientras que los liberales tenían a Benito Juárez como cabecilla. Y sinceramente, a mí que me gusta mucho la historia de México, Maximiliano le tuvo un amor profundo a México, pero como siempre la historia lo escriben los ganadores. Y es por eso que Benito Juárez lo tenemos hasta en 2 billetes, en el de 20 y es por eso que a Benito Juárez lo tenemos hasta en 2 billetes en circulación. Actualmente. Después de eso tuvimos una dictadura con Porfirio Díaz. Mucha gente le atribuye que tuvimos innovación al traer inversión extranjera, la comunicación de vías férreas. Pero sinceramente, ¿a qué costo? La desigualdad social seguía siendo muy marcada y en ese entonces la libertad de prensa no existía. Los mexicanos éramos explotados en nuestro mismo país por empresas extranjeras. Después tuvimos 10 años de revolución, donde Madero aisló a Porfirio Díaz a Europa. Después Madero fue asesinado por Victoriano Huerta, un exmilitar de Porfirio Díaz. Después Madero fue asesinado por Victoriano Huerta, que era un exmilitar de Porfirio Díaz. A Victoriano Huerta lo sacaron del poder los villistas, zapatistas y constitucionalistas. Para muchos la revolución terminó con la llegada de la Constitución en 1917 y para 1920 surgió Plutarco Elías Calles y cambió el juego. Ahora los políticos ya no eran de sombrero, Con la llegada de Plutarco Elías Calles en 1920 surgió el PNR, surgió el Partido Nacional Revolucionario, que en 1938 a manos de Lázaro Cárdenas, el cual siento que fue
el cual siento que fue el gran nacionalista del país, dicho por las mismas, el cual siento que fue el gran nacionalista del país. El Partido Nacional Revolucionario pasó de llamarse así a llamarse como lo conocemos actualmente, el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Un año después de eso surgió un partido de oposición, el Partido Acción Nacional, que no olvidemos, al cual no olvidemos, el PAN defiende la ideología cristiana y provida. Que no olvidemos, el PAN defiende la ideología cristiana y provida, para que nunca lo olviden, que son ellos los que están detrás de que el aborto no sea legal, que son ellos los que están detrás de que el aborto no haya sido legal en este país aún. Desde 1940 hasta el año 2000, el PRI gobernó al país. Solamente desde 1940 hasta el año 2000, el PRI gobernó el país. Desde 1940 hasta el año 2000, el PRI gobernó al país solo con distinto candidato. Solamente con distinto candidato. Entre todos ellos tuvimos al Chango Ordaz, que manejó al país con mano dura y poca libertad de expresión. También tuvimos al que dijo que iba a defender el país. También tuvimos al que dijo que iba a defender el peso como un perro, pero lo único que defendió fueron sus intereses, al ver toda la abundancia que teníamos en petróleo. Lamentablemente esa abundancia, en vez de ser repartida a todo el pueblo, fue repartida entre los cercanos de él. Después tuvimos al chupacabras, que llegó con un fraude electoral y se fue dejando a un país en quiebra con el Fobaproa. En el nuevo milenio surgió un personaje que representaba el cambio, Vicente Fox. Él prometía la esperanza y varios planes a beneficio del país, y al llegar al poder mandó todas sus propuestas a la Cámara de Diputados, pero como la mayoría de diputados eran del PRI, todas sus propuestas las echaron para abajo. 6 años después tuvimos otro fraude electoral, pero ahora por manos del PAN. Los candidatos eran Felipe Calderón por parte del PAN y Andrés Manuel López Obrador por parte del PRD, siendo favorecido. Siendo favorecido Felipe Calderón con un mínimo de diferencia. El entonces presidente Vicente Fox, en vez de ponerse a chambear, en vez de ponerse a jalar en su cargo de presidente, en vez de ponerse a jalar como presidente, hizo campaña negra en contra del actual presidente Andrés Manuel. Incluso esto lo confirmó días después de la elección. Días después de declararse ganador Felipe Calderón, días después de que Felipe Calderón se declarara ganador, Andrés Manuel hizo distintas marchas hasta tal punto de declararse presidente legítimo. Mientras tanto, el presidente oficial Felipe Calderón, días después de ser elegido sin consultar a ningún ciudadano y sin previo aviso, declaró la guerra contra el narco, la cual lamentablemente Días después de ser elegido sin consultar a ningún ciudadano y sin previo aviso, declaró la guerra contra el narco, la cual lamentablemente los que más perdieron en esa guerra fueron los ciudadanos. Después tuvimos a Peña Nieto, que fue un candidato impulsado por una televisora. Que no olvidemos la ley Televisa. Realmente no sé qué estaba qué estaba pensando la mayoría del pueblo mexicano al votar por Peña Nieto, con el único argumento de que, es que es muy guapo. Es que míralo, es muy guapo. En su gobierno prometía un cambio, y vaya que hubo un cambio. Después de 12 años de ausencia, el PRI volvió al poder.
en todos los rincones. Y vaya que hubo un cambio. Después de 12 años de ausencia, el PRI volvió al poder en todos los rincones del país. En el sexenio del aprendiz de Carlos Salinas tuvimos actos de corrupción, falta de derechos humanos en crímenes cometidos en contra de la población. Tuvimos a 23 gobernadores acusados de corrupción y todos ellos venían del mismo partido. Ustedes ya saben cuál es. Tuvimos casos muy sonados en el sexenio de Peña Nieto, como Ayotzinapa, Odebrecht, la Casa Blanca y entre tanto todas las cortinas de humo impulsadas por Televisa. De los partidos políticos, ninguno tiene propuestas para llevar a este país al primer mundo. Sus únicos intereses es seguir chupando más dinero del erario público. Si no, díganme por qué cada 3 años vemos cómo surgen nuevos partidos políticos, que la única manera de sobrevivir es uniendo... Si no, díganme por qué cada 3 años vemos cómo surgen nuevos partidos. ¿Ves, pinche perra? Si no, díganme por qué cada 3 años vemos cómo surgen nuevos partidos, que la única manera de sobrevivir es uniéndose en coaliciones con otros partidos. Para este año surgieron RSP, Redes Sociales Progresistas, un partido de la maestra Elbaster Gordillo. Inclusive la gente dudaba de esto, pero después de los audios de Alfredo Adame, la gente dudaba de... Para este año surgieron RSP, un partido de la maestra Elbaster Gordillo. Realmente la gente dudaba de eso, realmente la gente dudaba de la relación entre este partido y la maestra Elbaster, pero después de los audios filtrados del imbeciloide mecha corta de Alfredo Adame, supimos que era verdad eso. Y también tenemos a un partido demasiado controversial, el PES, que a comparación del PAN, que a comparación del Partido de Acción Nacional, explícitamente defiende los derechos pro vida. Y también tenemos al partido Fuerza por México. La política mexicana es víctima de intereses tacaños por parte de sus integrantes. A veces intereses descarados, y realmente no sabemos si es así la política en general o solamente es la política a la que nosotros nos tocó vivir. O solamente es la política que a nosotros nos tocó vivir. Pues a pesar de que algunos funcionarios o partidos se las den de incorruptibles, al llegar al poder son corrompidos por el poder del dinero. Y llegamos a esa conclusión: no importa el color ni el partido, todos llegan a ser lo mismo. Pero actualmente estamos en riesgo y estamos viviendo una sociedad muy polarizada, ya que a comparación de antes todos criticaban al presidente Enrique Peña Nieto, pero ahora nadie puede criticar al PG, que es el presidente actual, ya que si criticas al PG, ya que a comparación de antes todos criticaban al presidente del anterior sexenio, pero ahora nadie puede criticar al presidente en turno, ya que
Pero ahora nadie puede criticar al presidente si es una figura pública, ya que la gente lo tacharía de traidor, ya que la gente lo tacharía de traidor a la patria y conservador. Y es que desde que llegó Andrés Manuel se utiliza demasiado esa palabra para definir a todo aquel. Y es que desde que llegó Andrés Manuel utiliza esa palabra para describir a todas las personas que hablan de él, no importa si le dan una crítica constructiva o destructiva. Principalmente hemos visto de todo tipo, ya nada nos extraña. El último luchador social de San Luis. Principalmente hemos visto de todo tipo y ya nada nos extraña. El último luchador social de San Luis Potosí era el doctor Salvador Nava Martínez, el cual le dio su apellido a un movimiento social. Lo que realmente desmotiva es que sus descendientes se cuelguen de sus ideales y principios, siendo que ellos no son lo mismo. Ellos solamente se colgaron de su popularidad para seguir mamando dinero del erario público. Lo pudimos ver con Luis Nava y actualmente con Javier Nava. Y yo no tengo nada en contra de Javier Nava. Como persona, o inclusive si me llega a invitar, no sé, una comida en Lomas, yo totalmente agradecido, pero en este caso estoy hablando de él como político, no como persona. Javier Nava vino a representar un cambio hace 3 años, y pongo este ejemplo porque aparte de ser política local, es un ejemplo de cientos de candidatos que hemos visto y veremos. Es un ejemplo de candidatos que hemos visto y veremos a lo largo de todo el país. Javier Nava empezó su campaña con Ricardo Gallardo Juárez en el Partido Revolucionario Democrático. Javier Nava empezó su campaña con Ricardo Gallardo Juárez en el PRD por el cargo de diputado federal. 3 años después lanzó su candidatura para la alcaldía con el PAN y con Movimiento Ciudadano. Tuvo mucho éxito, tanto así que terminó ganando y quitándole las esperanzas a la reelección al alcalde Ricardo Gallardo Juárez. Se supone que este año terminaría su alcaldía, pero desde el año pasado agarró el cargo con licencia porque el niño quería ser gobernador del estado. Y bueno, resulta que el candidato a gobernador no lo terminó ganando él, sino Octavio Pedrosa. A lo que Javier Nava, como niño berrinchudo, lo que hizo en vez de aceptar su derrota fue decir que él iba a ser candidato independiente. Pero al no conseguir las firmas terminó peleándose con el PAN y con Movimiento Ciudadano. Ahora nadie sabe cómo, pero actualmente está haciendo su campaña por Morena para su reelección, siendo que llegó a ser alcalde por el partido del PAN y ahora se está reeligiendo por otro partido que es Morena. Y traté de hacer lo más breve posible esta explicación. De lo que puede llegar a ser un político, no para defender los intereses de un pueblo, sino para defender los intereses de él mismo. Aquí en San Luis Potosí, como en la mitad de los estados de la República Mexicana, este año elegiremos gobernador. Y nunca se había visto esto, pero tenemos 9 candidatos, de los cuales solamente destacan 3. Y aquí les voy a mencionar algunos trapos sucios y escándalos o cosas malas que han hecho. Tenemos al antes mencionado Octavio Pedrosa de la coalición PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular. De él podemos destacar que lleva desde 1997 en la vida política. Primero fue regidor municipal, después alcalde, después diputado federal y del 2012 hasta el 2018 fue senador de la República.
De él podríamos destacar unas despensas que se atoraron en un puente que iban dirigidas a su campaña. Obviamente estas despensas iban a cambio de comprar el voto. Solamente atribuirle a los partidos de su coalición la campaña negra que han hecho contra Ricardo Gallardo, incluyendo sus comerciales con Enrique Galindo del Combo, y el más reciente, el Maxi Combo, que sinceramente me dan a mí algo de cringe al momento de verlos en la tele. No sé, se me hacen muy chuscos. Y bueno, al momento de estar editando esto, se viralizó la noticia de que Octavio Pedrosa ha estado teniendo vínculos con el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, quien está siendo acusado por crimen organizado y lavado de dinero. Después tenemos a la candidata de Morena, que es Mónica Rangel, y bueno, ella el año pasado fue secretaria de Salud del Estado. A ella se le atribuye robar más de $500,000. Más de 500 millones de pesos cuando estaba a cargo de la Secretaría de Salud, lo cual dejó sin abastecimiento de medicamentos y con sueldos mal pagados a los enfermeros del Estado. Mientras que sucedió ese robo a manos de Mónica Rangel, el Estado en salud estaba colapsado y en pleno semáforo rojo. Además de que últimamente se le atribuye un delito electoral al usar al presidente Andrés Manuel en distintos espectaculares y más recientemente en distintos no sé cómo llamarle a esto, pero bueno, ahí incluso no sé cómo llamarle a esto, pero ahí incluye al dibujillo de AMLO. No sé cómo llamarlo a esto, pero ahí pone al dibujillo del peje junto con otro dibujillo de ella que sinceramente pensé ¿qué es esto? No. Y bueno, como último tenemos al candidato Ricardo El Pollo Gallardo, el cual ha sido más controversial. Primero que nada fue diputado federal por el PRD, pero el año pasado. Y como último tenemos al candidato Ricardo El Pollo Gallardo, el cual ha sido más controversial. Primero fue diputado federal por el PRD, pero el año pasado se cambió al Partido Verde y llenó cientos de paredes a lo largo de todo el estado con la frase "En San Luis el futuro es verde". Es más, antes de que se designaran a Pedrosa y a Rangel como candidatos, él ya estaba haciendo su precampaña desde octubre del año pasado. Las cosas por las cuales se le acusa al Pollo principalmente son sus nexos con el narco, su supuesto lavado de dinero, entre miles de cosas más. Y de 2015 a 2000 principalmente son sus nexos con el narco, su supuesto lavado de dinero y entre miles de cosas más. Del 2012 al 2015 fue alcalde de Soledad. A inicios de 2015 fue arrestado por supuesto lavado de dinero, pero un año después fue liberado, ya que en ese entonces el alcalde de la capital era su padre Ricardo Gallardo Juárez. Y bueno, recuerdan la frase que dije de "En San Luis el futuro es verde". Pues no se equivocaban, ya que desde el inicio de las campañas todo San Luis se inundó de ese color y actualmente yo camino por cualquier colonia, cualquier avenida o cualquier calle y mínimo de 3 casas una tiene alguna lona de Ricardo Gallardo y podemos verlo en espectaculares, en paredes, en las playeras, incluso ya está en mochilas. Podemos verlo en espectaculares, en paredes, en playeras, en mochilas, hasta en tarjetas, las cuales te dicen que en caso de que gane la gobernatura del estado, a través de esa tarjeta te van a depositar todos los programas sociales que ha prometido en campaña. Sin embargo, actualmente esto es un delito, pero también en el caso de despensas de Pedrosa, de usar la imagen con Rangel,
todas estas violaciones quedan impunes. Pero, ¿qué creen? Nosotros vivimos en México y los políticos pueden hacer cualquier delito sin miedo de tener ningún castigo. Y bueno, ya como conclusión, el PES es un partido hipócrita y provida que muy seguramente perderá su registro en un futuro. La líder de RCP sin duda alguna es Elbester Gordillo, la mujer más odiada de México después de Carla Panini. Y Morena no es la esperanza de México. No duden que y Morena no es la esperanza de México. No duden que en un futuro lejano exista una coalición entre el PRI y Morena. Si hace 6 años se odiaban a muerte el PRI, PAN, PRD y ahora están juntos, no dudo que pase lo mismo con Morena. Los políticos son el reflejo de la sociedad. Cuando una sociedad no tiene valores, respeto, educación, el político tampoco lo tendrá. El político mucho menos lo tendrá con el ciudadano. Los políticos son el reflejo de la sociedad. Cuando una sociedad no tiene valores, no tiene respeto, no tiene educación, el político tampoco tendrá valores con el ciudadano. El político tampoco respetará, ni siquiera valorará. El político tampoco valorará. El político mucho menos va a tener valor ni respeto por el ciudadano. Y no es posible que cada vez más la política mexicana sea una burla. Nosotros como sociedad no nos merecemos a los políticos que tenemos. Nosotros como sociedad no nos merecemos a los políticos que tenemos ahora. De la manera más sincera les pido a todos que voten con conciencia. Les pido a todos que voten por el candidato que ustedes sientan que es el más honesto y de la manera más sincera les pido a todos que voten con conciencia y que voten por el candidato que más les llame la atención, y al candidato que más les llame la atención, que más les gusten sus propuestas de verdad. Sinceramente, no es posible que cada vez más la política mexicana sea una burla. Nosotros como sociedad no nos merecemos a los políticos que tenemos. Y bueno, de la manera más sincera les pido a todos que voten con conciencia y con sentido común. No nada más porque es famoso De la manera más sincera les pido a todos que voten con conciencia y con sentido común. No nada más porque es famoso ya se merece gobernar. O díganme por qué votaron. O díganme por qué actualmente Cuauhtémoc Blanco es el gobernador de Morelos y es el gobernador peor calificado de todos. Y eso que en San Luis hemos tenido de los peores. Realmente, qué estupidez. Incluso Paquita, la del barrio, ni siquiera tiene idea de política, ni mucho menos los boxeadores, los futbolistas, etcétera. Y espero de corazón que al momento de que las generaciones avancen ya no se crean cada 3 años o cada 6 años el mismo discurso, la misma táctica, el mismo programa, el mismo protocolo. De que inclusive el mismo discurso de que todo va a cambiar. Porque no es así, los únicos que van a cambiar son ellos, porque van a recibir el dinero de todos nosotros y nosotros no tenemos que quedarnos callados. Y nosotros no tenemos que quedarnos callados. Ya nada más porque un ciudadano se vuelve político, ya nada más porque un ciudadano se vuelve político no le da el derecho de amedrentar o intimidarnos porque votemos por ellos. Mientras estaba investigando y escribiendo este guión, vi una publicación en Facebook y me encantó. Realmente lo siguiente es una propuesta. Mientras estaba investigando y escribiendo este guión, vi una publicación en Facebook y me encantó. Y dice lo siguiente: una propuesta de verdad para no desperdiciar tanto dinero que podría ser invertido en cosas muchísimo más útiles. Es decir, que cada candidato use su dinero para arreglar cosas
Es decir, que cada candidato use su dinero para arreglar cosas que la localidad necesite, y en vez de estar haciendo su show, o mejor dicho, su campaña. Sinceramente, es decir, que cada candidato use su dinero para arreglar cosas que la localidad necesite, en vez de estar haciendo su show, o mejor dicho, su campaña. Y sinceramente, como ciudadano, a mí me gusta mucho más eso, que venga un candidato y en vez de dar playeras o despensas, arregle tantos baches que tenemos, o al menos haga un puente peatonal, cosas que de verdad son urgentes. Las lonas tal vez sirvan para hacerles una casa a los perros, para tapar la lavadora, para las épocas de lluvia. ¿O qué me dicen de los volantes? De nada sirven, la mayoría de la gente. ¿O qué me dicen de los volantes? Esos de nada sirven, la mayoría de gente los ve y los tira porque solamente es el candidato promocionándose. Los únicos volantes que tienen la posibilidad de sobrevivir son aquellos que están en forma de calendario, ya que al ver todos estos tweets no estoy viendo nada más que la simple verdad. Solamente va a quedar un candidato y los demás van a perder. Lo único que se está generando es contaminación con toda esta publicidad. Inclusive, aunque yo sinceramente lo digo desde el fondo de mi corazón, yo no voy a votar por José Luis Romero Calzada, alias el Tecmol, porque no estoy de acuerdo con los principios de su partido RSP. Mas sin embargo, como personaje me gusta mucho. Inclusive no sé si estoy al 100% seguro, pero él es Inclusive no sé si estoy al 100% seguro, pero él nos representó a los potosinos al estar en la página de Facebook TikTok Tercermundistas. Pero independientemente de sus TikToks o que baile con burros, me gusta mucho su campaña. Inclusive la gente lo apoya por eso. Él, en vez de dar dádivas o una playera, despensas, él ha donado cosas que la gente necesita. Y eso lo he visto en sus videos alrededor de la Huasteca Potosina. Inclusive yo hace meses lo vi en el centro. Y en vez de darme una playera, que es el pensamiento en el que lamentablemente los políticos con el paso del tiempo nos han dejado, él simplemente me dio una tarjeta. Y pues cuando me dio dije, no hombre, pinche culo, no me dio una playera. Pero volviendo al tema, que es el pensamiento al que lamentablemente los políticos con el paso del tiempo nos han dejado, él simplemente me dio una tarjeta. Y pues cuando me dio dije, pinche güey culo, no me dio una playera. Pero volviendo al tema, yo quisiera que en un futuro los políticos no gasten tanto en promocionarse, que el candidato... Pero volviendo al tema, yo quisiera que en un futuro los políticos no gasten tanto en promocionarse, que el candidato que fue acusado de delitos como violación, en vez de... Que el candidato que fue acusado de delitos como violación, en vez de aceptar que la cagó, no se ponga al tiro, y que en vez de aceptar que la cagó, ponga a su hija como candidata, demostrando una vez más que existe el nepotismo y que siempre va a existir en la política. Yo quiero que el político, cuando llegue a ejercer su cargo, no se le olvide todo lo que prometió en campaña. Yo quiero que mi directora general de colegio, a pesar de... Yo quiero que mi directora general de colegio, a pesar de haber gastado mi dinero... Yo quiero que mi directora general de mi colegio, a pesar de haber gastado el dinero de todas las cuates de mi colegio, a pesar de haber gastado el dinero de todas las... Yo quiero que mi directora general de mi colegio, a pesar de haber gastado el dinero de... Yo quiero que mi directora general... Yo quiero que la directora general de mi colegio, a pesar de haber gastado el dinero de todas las cuotas en viajes lujosos a distintas partes del mundo, más aparte haber adquirido casas muy lujosas con dinero de cuotas de los alumnos, yo quiero que no sea candidata y que quiera...
Yo quiero que mi directora no sea candidata. Yo quiero que mi directora no sea candidata y que no quiera representar. Yo quiero que no sea Yo quiero que no sea candidata y que quiera representar a Glock. Yo quiero que ella no sea candidata y que quiera representar a localidades marginales. Yo quiero que ella no sea candidata y que quiera representar a localidades marginales y que nunca ha conocido. Yo quiero que no sea candidata y que quiera representar localidades marginales que ella nunca conoce, Yo quiero que no sea candidata y que quiera representar localidades marginales que ella nunca ha conocido. Nuestro país está condenado a eso. Cada 3 años la burguesía viene a ¿Nuestro país realmente está condenado a eso? Cada 3 años la burguesía viene a buscar a todo el proletariado para sonreírle, saludarlo y decirle: oh, yo soy tu amigo, yo me preocupo por ti y conmigo todo va a estar mejor. Pero cuando le das el voto, ¿qué hacen ellos? Te traicionan. Pero cuando les das el voto, ¿qué hacen ellos? Te traicionan por la espalda y se quedan tu dinero. Y el ciclo se repite cada 3 años. Yo quiero vivir en un mejor país, un país sin inseguridad, un país donde si dices cosas como las que acabo de decir, tienes la muerte asegurada.